Cuando yo pongo una aguja en el cuerpo de la persona, la aguja estimula nuestro sistema nervioso periférico y el cerebro interpreta ese estímulo y desencadena una cascada de respuesta que llamamos neuroendocrina. ¿Qué diferencia ves entre estar en salud y curar enfermedades? Cuando estás en salud, depende de ti. Curar enfermedades depende de un tercero. A mayor distancia entre el cuerpo y la mente, más posibilidad de enfermarse. Una de las frases de la medicina tradicional china es que el mejor médico es el que menos pacientes tiene. Y entonces, ¿quién se ha curado? Tú. Tu cuerpo se ha curado. Tú mismo, ¿no? Exacto. Pero realmente tu salud está en tu mano. No iba a entrar, pero me apetece entrar, ¿vale? Luego a lo mejor lo corto, pero voy a... Bueno, doctor Liu Chen, bienvenido a Risas y Chocolate. Hola, Jacobo. Muchas gracias por invitarme. Es un placer, que tenía muchas ganas de tener esta conversación. Y bueno, hoy vamos a hablar de medicina tradicional china. Uh-huh. Para eso estamos aquí. Y bueno, para quien no te conozca, ¿me puedes decir a qué te dedicas? ¿Y por qué te dedicas a lo que te dedicas? Pues te digo a una cosa muy bonita, que es cuidar la salud de la gente, ¿no? Yo he estudiado medicina tradicional china en China, ¿vale? Ahí es una carrera de medicina, ¿vale? De 6 años. Y luego ya cuando terminé la carrera me vine a España. Sin saber español, pues me dediqué a estudiar el español y luego estudié fisioterapia, porque la opción de estudiar medicina estaba ahí, pero era un poquito complicado, ¿no? Porque después de haber estudiado 6 años, meterte en una carrera de otros 6 años más especialidades, sobre todo no teniendo el español en aquel entonces, me era muy complicado. Y entonces se me presentó la oportunidad de estudiar fisioterapia, que era 3 años, y además es una carrera muy muy bonita, ¿no? Que encuentro además muchas cosas en común con la medicina china, el ver el cuerpo humano como un conjunto, ¿no? Y el tocar a las personas, pues como que cuadra mucho, ¿no? En mi filosofía, en mi visión de ver la salud y el cuerpo de la gente. Y entonces estudié fisioterapia y después de estudiar fisioterapia ya por fin pude combinar la medicina tradicional china con la fisioterapia, ¿vale? Siendo un profesional sanitario, pues podía ejercerlo, ¿no? De una manera ya regular, y ahí es cuando realmente estoy sacando todo el potencial de ambas medicinas, ¿no? Tanto la fisioterapia como la de la medicina tradicional china y especialmente la de la acupuntura. Entonces, bueno, creo que me dedico a ayudar a las personas a estar en salud, más que curar enfermedades, diría. Bueno, claro. ¿Qué diferencia ves entre estar en salud y curar enfermedades? Pues la diferencia es muy grande, ¿no? Es cuando estás en salud, depende de ti. ¿Vale? Y curar enfermedades depende de un tercero, depende de otra persona, ¿no? Cuando tiene que acudir a un médico y ese médico te tiene que mandar, prescribir un tratamiento, muchas veces farmacológico, entonces ya no tienes el control, depende de otra persona. Mientras cuando vivir en salud depende plenamente de ti, ¿no? Gracias a que nuestro cuerpo tiene un mecanismo de autorregulación, de autosanación, de autorreparación, si sacamos todo el potencial de esas capacidades de nuestro organismo, que es una evolución después de millones de años de tiempo, ¿vale? Y está muy, muy perfeccionado. Si sacamos todo este potencial, realmente podemos vivir en salud. Y eso depende de ti. Eso es algo que yo creo que le doy muchísima importancia, ¿no? Mientras que uno de los problemas de hoy en día y especialmente en la sociedad occidental es que casi trasladamos la responsabilidad de la salud a otra persona. Es como que muchas veces puede sonar muy bien, ¿no? Mira, yo dejo mi salud en manos de profesionales. Suena muy bien, está bien, pero realmente tu salud está en tu mano. Está en tu mano. Cuando estás enfermo, tienes que acudir a un profesional. Pero el mantenerte sano, que es el estado más natural
del cuerpo, ¿no? Depende de uno mismo. Más del 90% de personas que ven este podcast no están suscritas. Si quieres ayudar a que crezca este proyecto, suscríbete y así me ayudará a convencer a más invitados a que vengan aquí. Y ahora sí, sigue disfrutando del episodio. Sí, este es un tema que tratamos en el primer episodio hace ya un año de Risas y Chocolate. Ajá, Vino mi mejor amigo, que es fisio, ajá, hemos estado hablando ahí un poco en el coche, sí. y le preguntaba eso, ¿no? Que qué tipo de pacientes tenía. Ujú. Que puede haber dos tipos de pacientes, es, me duele esto, cúrame, Exacto. o me duele esto, ¿qué puedo hacer para curarme? Claro, eso es. ¿No? En Sí, colaboración. pues una de mis tareas es convertir esos pacientes de decir, me duele y cúrame, pues convertirles en que luego, pues, o sea, entiende por qué duele, entiende por qué le pasa lo que le ha pasado y a partir de la curación de ese episodio, ¿no? De enfermedad o de dolencia o de lesión, pues a partir de ese episodio toma más conciencia de su cuerpo, de su salud, y a partir de ahí convertir ese proceso en un proceso de toma de conciencia, toma de control de la salud en la persona y empieza a cuidarse, ¿vale? Y empezar a vivir en salud. Uh-huh. En la medicina tradicional china, esa es la filosofía, o sea, allí... Es la esencia, sí, uh-huh. diría es la esencia de la medicina tradicional china, sí. ¿A vosotros se educan así allí? Yo creo que sí, yo creo que sí. La verdad que también tengo que decir que China cada vez como quiere parecerse más al occidente, ¿no? Y por lo tanto cada vez pues tiene más modernidad del occidente, que es algo bueno, pero a la vez también cada vez vive como más desconectado del cuerpo, cada vez vive con más estrés, cada vez se está pareciendo más al occidente con los problemas que se viven en el occidente, ¿no? Pero sí que tenemos un trasfondo cultural, ¿vale? De decir, más de, por ejemplo, la práctica de meditación, la toma de conciencia de uno mismo, el concepto de autocuidado, ¿vale? El concepto de que el alimento es lo que te mantiene en salud, los ejercicios, eso es como que sigue muy arraigada en nuestra mentalidad y diría que sí, todavía queda esa parte. Todavía Sí, queda. sí, sí. Bueno, ya has ido dando pistas con lo que hemos estado hablando, pero si alguien que nos estuviera viendo no supiera absolutamente nada de medicina tradicional china, ¿cómo se lo explicarías brevemente? Pues mira, siguiendo el hilo de la conversación de antes, ¿no? Una de las frases de la medicina tradicional china es que el mejor médico es el que menos pacientes tiene. ¿Vale? Y entonces precisamente refleja lo que estábamos diciendo, ¿no? Que cuando hablamos de medicina china tenemos que remontar en sus inicios, ¿no? Y dentro de su contexto. Y en ese contexto, pues estaríamos hablando de lugares, o sea, personas muy primitivas. Estamos hablando de una medicina de 5.000, 4.000, 5.000 años, ¿vale? Pues cuando hay mucha escasez de recursos, de materiales, cuando, bueno, éramos mucho más vulnerables, ¿no? a pues elementos de la naturaleza y el frío, el calor, los animales que pueden ser depredadores, o sea, es como que los alimentos que tiene que conseguirlo. Entonces, en ese concepto, el médico o el curandero, el sanador, ¿no? que había en un poblado, es el encargado de enseñar a la gente, pues, cómo tiene que vestir, cómo tiene que labrar, cómo cuando cae enfermo, cómo se tiene que curar y luego, cuando se ha curado, cómo se tiene que mantenerse en salud, ¿vale? Cómo tiene que llevar un estilo de vida, ¿no? Entonces, en ese contexto, esta persona, ¿vale? Que no tendría el título de médico como tenemos hoy en día, el curandero, el sanador de ese poblado, de esa aldea, ¿no? Pues realmente si es bueno, ¿vale? Es el que mantiene a su poblado sano. Entonces podemos decir, mira, este es el buen médico porque su poblado, ¿vale? A su encargo está sano y por eso tiene pocos pacientes, ¿vale?
Hoy en día es justo al revés, ¿no? El mejor médico suele ser el que más lista de espera tiene, ¿no? El concepto ha cambiado mucho, pero yendo un poco a la esencia humana, como he comentado anteriormente, nuestro propio organismo tiene capacidad de autorregulación, autorreparación, ¿no? Entonces, si tomamos conciencia de nuestro cuerpo, antes de que llegue a enfermedad, nuestro cuerpo te estará emitiendo señales, ¿vale? Y te estará avisando de que algo no está bien. Entonces, claro, si tomas conciencia de tu cuerpo, te das cuenta, captas la señal de tu cuerpo, entonces corriges, ¿no? Es como cuando conducimos por la carretera, si nos estamos desviando un poco del carril, enseguida, bueno, ahora está lleno de sensores, ¿no? El volante también te avisa, bueno, pues te da un toque y dice, vale, me corrijo. Pero claro, si te estás desviando de tu camino, ¿vale? De tu carril, y además y intentas apagar las alarmas, las señales, ¿vale? De que te está avisando de que estás yendo hacia la dirección contraria, ¿vale? Y sigue adelante, ¿vale? Y muchas veces sigue adelante o apagas alarma con medicamentos que puramente son de sintomatología, entonces cada vez te irás más lejos, ¿no? Cada vez te desvías más lejos de tu camino y luego te va a costar más regresar, ¿vale? Entonces, si tomamos conciencia de nuestro cuerpo, que ahí está la esencia de la medicina tradicional china, realmente podemos vivir en salud, ¿vale? Y las enfermedades que también diría que es algo inevitable, ¿vale? Una gripe, un catarro, es algo inevitable, muchas veces en realidad nos hace ser más fuertes. ¿Vale? O sea, aquí se dice, ¿no? Lo que no te mate, lo que no te mata te hace más fuerte. Sí. Efectivamente, pues cuando pasas un periodo de enfermedad, de lo que sea, aprendes también. Aprendes y tu organismo se vuelve inmunizado, se vuelve más fuerte, ¿no? Contra esa misma enfermedad. Entonces es como que también la enfermedad forma parte de nuestra vida, pero como aprendizaje, para aprender a no volver a cometer ese error o ese estilo de vida que te ha conducido a este punto, ¿no? Pero todo eso requiere a que tengas conciencia de ello, ¿vale? Y además saber que tú eres el responsable de tu cuerpo y de tu salud, no trasladar esa responsabilidad a una tercera persona, por más que te quiera, pues bueno, te puede ayudar con cosas pero ajenas a ti, ¿no? Y el uno mismo es quien mejor conoce a su cuerpo y conoce qué es lo que le sienta bien. ¿Crees que al estar desconectados de nosotros mismos, eso hace que lleguemos a tener más enfermedades porque no las atajamos a tiempo? Claro, básicamente una de mis frases, ¿no? Que suelo decir a mis pacientes, yo suelo poner unas agujitas a los pacientes y les dejo tranquilos, ¿no? Y en ese momento yo suelo decirle que a mayor distancia entre el cuerpo y la mente, más posibilidad de enfermarse. Y cuando más conectados estamos entre el cuerpo y la mente, pues más posibilidad de vivir en salud, de mantenerte en salud, ¿no? Y porque en ese momento, cuando le dejo unas agujitas puestas y me marcho, ¿vale? Les digo esta frase, porque muchas veces, imagínate, ¿no? Cuando tú estás tranquilo, estás tumbado ahí en la clínica, en la camilla, pero que también tú puedes estar aquí en casa, tranquilo, pero tu cabeza está pensando en miles de cosas, Sí. ¿no? Cuando en realidad tú tienes que conectar contigo mismo y descansar, ¿vale? Retroalimentar a tu energía, a tu cuerpo, tu mente está, lo que tengo que hacer mañana, las compras, los niños, el trabajo, entonces tu mente no está con tu cuerpo. Tu mente está en lugar de compra, del supermercado, del colegio del niño o de tu trabajo, ¿vale? Y ahí discutiendo con tu jefe, ¿no? Entonces, claro, a mayor distancia entre cuerpo y mente, más brecha, más margen hay para que la enfermedad entre, ¿vale? Entonces, es muy importante que cuerpo y mente esté efectivamente unido. La medicina, vamos a llamar medicina tradicional china y medicina occidental, ¿vale? Sí. Para mantener así un poco los márgenes. ¿Tú crees que pueden coexistir?
O sea, que se puede Por hacer, supuesto. puede estar mixto. De la misma manera puede coexistir las tradiciones con la modernidad. No es incompatible, ¿vale? Pero sí que es cierto que requiere un aprendizaje. Imagínate ahora mismo, ¿no? Los niños están tan acostumbrados a estar viendo el teléfono móvil que ya no sabe jugar con sus amiguitos, con sus compañeros, ¿vale? Porque la modernidad les está consumiendo, les está captando toda, absorbiendo toda su atención y toda su energía, ¿vale? Entonces, allí hay un desequilibrio. Te das cuenta de que la modernidad te ha ido ocupando tanta proporción de tu tiempo, que al fin es tu vida, que nos están quitando ese disfrute de nuestro cuerpo, de tomar el sol, de pasear por las calles, de charlar con la gente, con los amigos. Es que, claro, por supuesto que se puede coexistir, pero ahora mismo, como la modernidad es mucho más reciente y parece mucho más cómodo, ¿vale? Parece como que ofrece tantas ventajas, ¿vale? Que está inclinando la balanza hacia la modernidad y nos hemos perdido nuestra esencia, ¿vale? Que es conectar con nuestro alrededor, con uno mismo y con nuestro alrededor, ¿no? Entonces, por supuesto, debe de coexistir. Debe de coexistir, tenemos que tomar lo bueno de cada parte, ¿vale? Y eso es lo que hablamos en la medicina china, ¿no? Como el yin y el yang, ¿no? Que tiene que estar en equilibrio, ¿vale? Entonces, yo nunca estoy en contra ni de la medicina occidental, o sea, llamando medicina, ¿vale? Todo desarrollo a nivel de medicina es bienvenido, es bueno, ¿vale? No estoy en contra de las tecnologías, ¿vale? Si estamos aquí y si nos están viendo, ¿no? Ese podcast es gracias a pues toda la tecnología y creo que a través de la tecnología estamos transmitiendo un mensaje positivo y todo eso es bueno, ¿no? Pero a la vez hay que tomar en consideración la otra parte, ¿no? La naturaleza y el ente del ser humano, ¿vale? Que es sentir nuestro cuerpo, conectar con uno mismo y conectar con nuestro alrededor. Sí. Mira, según estabas diciendo esto, dando la contestación, tenía la sensación de que parece que vamos con prisa, ¿no? Y que Claro. queremos los resultados. Claro. Entonces, claro, yo me pongo, tengo una dolencia, la que sea, decido ir al médico y el médico me da una pastilla o un tratamiento de algo, venga, ya, esto. Y muchas veces ni siquiera me ha preguntado qué tal estoy, que no culpo al médico, porque al final el sistema es que somos muchos, estamos saturados y bueno, la ayuda es la que es y hacen lo que pueden, todo el mundo lo hace lo mejor que puede. Pero claro, tú tengo la sensación de que estás abogando más por lo otro, por la tranquilidad, por ver qué es lo que está pasando y no sé si a lo mejor ahora mismo estamos como preparados, tenemos la paciencia suficiente como para escucharnos, parar y realmente sanar más que sea un parche. Ya, lo que pasa es que la esencia del ser humano, y yo me atrevo a decir que cuando más edad tenemos, nos daremos cuenta de lo importante que es, ¿vale? La esencia del ser humano es precisamente no tener prisa, ¿vale? Yo a veces digo, si nacemos con una fecha de caducidad, ¿vale? Todos nacemos con una fecha de caducidad. Tú sabes que tú vas a vivir. Nosotros en la medicina china decimos la edad del cielo, 120 años. Pero bueno, la media está entre 80 y pico, si alcanzas a los 90. Pero bueno, todos sabemos que nacemos con una fecha de caducidad. Es como que muchas veces yo digo, no es que mañana más. Es que es mañana menos, ¿vale? Es un día menos que tienes, ¿no? Entonces, si tenemos una fecha de caducidad, ¿qué prisa tienes para llegar, ¿no? Entonces, disfruta del presente. La esencia humana, en realidad, lo que necesita es disfrutar del presente, disfrutar de tu bienestar, de tu salud, de tu entorno. Eso es la esencia. Por eso yo digo que cuando uno se vuelve cada vez mayor, se dará cuenta de ello, ¿vale? Pero muchas veces cuando ya te haces mayor, luego no lo puedes disfrutar.
de ese bienestar, ¿no? Porque ya con tantas prisas, pues has desgastado el cuerpo, ¿no? Y cuando llegas a mayor, ya solo sufres dolencias y ya no disfrutas. Pero realmente, si vemos a las personas longevas, muchas veces no son personas que tengan grandes recursos, ¿no? Sino que precisamente son quienes disfrutan consigo mismo, disfruta de lo poco que tiene, ¿vale? Y vive en salud y siempre les ves a una persona longeva con buen humor, con una risa, ¿no? Y eso es la esencia humana que no podemos olvidar. Las prisas, sí. Es precisamente lo que nos enseña o nos quiere meter, ¿no? La modernidad, ¿vale? Esa parte ya negativa o oscura de la modernidad, ¿no? Sí, pues cuando más rápido mejor, cuando más potente mejor, cuando más grande mejor, ¿no? Un ejemplo muy básico, ¿no? Yo me acuerdo de las hamburguesas, ¿no? El Whopper y ahora el doble Whopper. Lo digo como siempre como ejemplo, ¿no? De decir, toma, te doy el doble, te doy más, ¿no? Si yo tengo un coche, pues yo quiero otro coche más potente y más rápido. Si yo tengo una casa, pues yo quiero ahora una casa aún más grande, ¿vale? Que luego te va a costar más el mantenerlo y tendrá que pagar más las cuotas de hipoteca, ¿vale? Porque todo es a cambio de ese esfuerzo, ¿no? Los hijos, pues ahora les quiero que vaya a un colegio mejor, ¿vale? Y con todo lo que conlleva. Sí, es la naturaleza del ser humano de siempre querer más y además cuando más rápido mejor. El internet, ¿no? A 1 mega, 5 megas, 50 megas, 200 megas o gigas, yo qué sé. Como que cuando más ancho, más rapidez, mejor. Sí, está bien, ¿vale? Pero no caigas en esa trampa, ¿no? De decir, cuando más mejor, pero también un coche más rápido consume más gasolina. Eso es, bueno, ahora sí tenemos coches eléctricos, pues consume más electricidad, pero es que todo es a precio de algo. ¿Vale? O sea, esa velocidad, eso es a cambio de algo. Y ese cambio de a algo muchas veces implica un desgaste de tu cuerpo, de la energía de tu cuerpo. Igual que la energía es ilimitado, yo suelo decir, como igual, ¿no? En la medicina china decimos que siempre hablamos de yin y yang, ¿no? Entonces, como antes he dicho, el cuerpo y la mente está unido, es algo inseparable, ¿no? Pero el cuerpo y la mente está compuesto del yin y del yang. El cuerpo físico es yin, es material. Y de hecho tiene una fecha de caducidad. Suena muy mal, pero tiene una fecha de caducidad y sufre deterioros y desgastes, ¿no? Pero por el otro lado tenemos la parte mental, la parte psicológica, emocional, nuestros deseos, nuestra psique, ¿vale? Y eso es el yang, ¿vale? Mi deseo es el yang. El yang es algo ilimitado, es como la energía, es algo ilimitado. Tú puedes desear lo que quieras, tú puedes imaginar lo que quieras, ¿vale? Tú puedes crear también lo que quieras, por eso es bueno también, ¿vale? Pero aquí en España también decimos, cuidado con lo que deseas, ¿no? Claro, tú puedes desear la luna, ¿vale? Y tú puedes desear ser el emperador, el rey de la luna, ¿vale? Pero eso es tu deseo. Pero por otro lado, tu deseo tiene que estar acorde, estar en equilibrio con tu cuerpo, ¿vale? Si tu deseo es muy grande, tu aspiración es algo inalcanzable de lo que puede aguantar tu cuerpo, entonces harás que el cuerpo se enferme, porque estarás acotando la energía del cuerpo. Entonces, tu deseo tiene que ir acorde a la capacidad de tu cuerpo. Yo pongo un ejemplo muy simple, ¿no? Yo no suelo correr,
¿vale? O sea, tengo buena forma física, pero yo no suelo correr a grandes distancias. Entonces, si ahora me dices, Liu, ponte a correr un maratón, pues te voy a decir, pues es que me voy a morir, ¿vale? O sea, no estoy, mi cuerpo no está acostumbrado a correr esos 42 kilómetros de distancia. Si me pongo ahora a entrenar, ¿vale? Pues de 2 kilómetros, de 5 a 10 y poco a poco mi cuerpo adquiere esa capacidad, entonces puedo alcanzar el deseo o la meta de decir, puedo correr un maratón. Bueno, empecemos por el medio maratón, ¿no? Pero a esa base de un entrenamiento, de una preparación. Pero si ahora mismo, tal como estoy ahora, me dices, Liu, corre el maratón, es que me voy a morir en el intento, ¿vale? Pues muchas veces estamos así, estamos comparando con, mira, este tiene esto, mis compañeros alcanzan esos metas, esos objetivos en la empresa y yo tengo que hacer lo mismo. Pues no, cada uno tiene sus propias condiciones y también cada uno tiene sus limitaciones y sus virtudes, ¿no? Tú tienes que explorar tus virtudes, ¿vale? Pero siempre acorde a tus limitaciones. No puedes decir, como mi mente es ilimitado, es yang, es ilimitado, entonces voy a tirar de mi cuerpo a alcanzar ese objetivo inalcanzable, ¿vale? Entonces, muchas veces nos enfermamos precisamente por eso, por desear más de lo que el cuerpo puede soportar. Entonces, estamos más allá del límite del cuerpo y caemos enfermos. El cuerpo dice, hasta ahí hemos llegado. Paramos, ¿vale? Y te das cuenta, oh, yo estoy viviendo, mi ser espiritual o mi psique, ¿vale? Está habitado en un cuerpo físico y material. Y ese cuerpo físico y material pone límites, ¿vale? No eres ilimitado. Así es. De ahí lo de escucharse, ¿no? Escucharse, el conectar, o sea, esa conexión de cuerpo y mente, sí, sí. Mira, has mencionado en esta contestación el dolor, el síntoma. Claro, o sea, cuando una persona va al médico, generalmente tiene un síntoma o tiene un dolor y quiere que se le pase. Entonces, creo que tengo la sensación de que últimamente cuando vas al médico lo que quieres es que se te pase, pero no sé si eso implica que se te cure, que Claro. se te tape. Claro. Entonces, cuando tú recibes a un paciente, ¿qué te dice o sea, cómo escuchas ese síntoma o ese dolor y cuál es tu objetivo? Yo sí, en mi consulta, en mi clínica, yo siempre que el objetivo mío, el primer objetivo, siempre es el motivo de consulta del paciente, ¿vale? Porque también primamos esa efectividad, ¿vale? En nuestra medicina. Imagínate que vienes a la consulta con un dolor de cabeza, ¿vale? O vienes a la consulta con una lesión en la rodilla, ¿vale? O un problema, un dolor de la espalda, ¿vale? Yo quiero que la persona salga de la consulta, incluso desde la primera consulta, con el mínimo de dolor posible. Y muchas veces podemos conseguir este punto, ¿vale? ¿Cómo lo consigues? Con la acupuntura. La acupuntura funciona fabulosamente para el tratamiento de dolor. Muchas veces, si presentas un dolor, y muchas veces con una sola aguja, en torno a 10 segundos, puede haber una reducción del dolor muy, muy, muy significativo e incluso la desaparición del dolor. Pero ahí llega el segundo punto, ¿vale? Que es decir, hay que entender por qué tu cuerpo ha sufrido este dolor, ¿vale? Puede ser, me dice, pues jugando al fútbol me ha dado una patada. Ok, bien, parece algo como justificado, algo que no tiene nada que ver contigo, ¿vale? Sí. Sino simplemente, pues, de una manera fortuita, pues, te han dado una patada o te has hecho un esguince de tobillo. Pero si nos ponemos a pensar, ¿vale? Muy probablemente, pues, tendrías rabia por dentro, tendrías mucho deseo de ganar el partido, quieres ganarle esa carrera, o hay un deseo detrás, ¿no? De decir, me juego la vida, ¿vale? En ese partido, ¿vale? Hasta que, el contrario, pues me ha dado una patada, ¿no? O sea, siempre hay
algún componente emocional, psíquica, emocional, que te conduce hacia a esta condición o enfermedad, ¿no? Entonces hay que entenderlo. Por supuesto, mi mayor deber y como clínico que soy es buscar la efectividad del tratamiento y lo conseguimos. Pero nunca ahí acaba el tratamiento. Tiene que hacer entender a la persona por qué ha llegado a enfermarse, a lesionarse, a tener este problema y cómo podemos, primero, recuperar por completo el proceso, porque muchas veces cuando la desaparición de síntomas no quiere decir que se haya curado, se haya recuperado, ¿no? Y luego, cómo podemos evitar esto. ¿Vale? Entonces, ahí es una responsabilidad que sí le prestamos atención y muchas veces en la medicina actual, pues con la desaparición de sintomatología ya es el fin de tratamiento, ¿no? Ya te da de alta. O sea No sé si te ha contestado, sí, te he sí, contestado esto. Vamos a tirar un poco por la acupuntura. Me interesa un montón, me parece fascinante. Sí. O sea, según he entendido, o sea, hay una parte de poner una aguja que es analgésico. Sí, pero claro, el analgésico no cura. O sea, simplemente... Sí cura. Bueno, o sea, el quitarte una inflamación hace que... Claro, porque esa aguja de acupuntura que induce a la analgesia no es químico. Es un agente físico sin ninguna sustancia de medicamento. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con la acupuntura? Cuando yo pongo una aguja en el cuerpo de la persona, la aguja estimula nuestro sistema nervioso periférico y la señal de la aguja viaja hasta la médula espinal y asciende hasta el cerebro. Y el cerebro interpreta ese estímulo y desencadena una cascada de respuesta que llamamos neuroendocrina. ¿Vale? Y en esa cascada de respuesta neuroendocrina, la primera respuesta es la de analgesia. ¿Vale? Manda endorfina, serotonina a la zona para bajar la inflamación y también manda un montón de glóbulos blancos a la zona para pues retirar los residuos inflamatorios, ¿no? Pero a la vez el cerebro manda señales de reparación. Como he dicho antes, tenemos un completo sistema de autorregulación y autorreparación, ¿vale? Y incluso autorregeneración. Entonces, es el cerebro el mejor médico, o también decimos es el mejor farmacéutico, ¿no? Es el que posee el recurso de todo nuestro cuerpo para mandar las células, tejidos, hormonas, neurotransmisores a una zona que ha sufrido una lesión o un desequilibrio. Entonces, realmente todo este proceso es natural. Y entonces, esa analgesia que conseguimos, por supuesto, analgesia es disminución del dolor, la percepción de disminución del dolor. Pero esa percepción de disminución del dolor está ligado a la recuperación, a la curación de este proceso de enfermedad. Es totalmente diferente a una analgesia basado en fármacos. Claro, me había ido a eso, a un paracetamol que te toma la pastilla. Exacto. No es igual, ¿vale? Porque yo estoy activando el mecanismo de autorreparación de tu propio cuerpo sin ninguna sustancia externa, pero he conseguido activar ese mecanismo. Entonces tu cuerpo se pone a reparar. Realmente, ¿qué es lo que hace un paracetamol? ¿Qué es lo que hace un AINE? Realmente ahí te bloquea la sensación del dolor, ¿vale? Cuando se dice que es un antiinflamatorio, realmente no baja la inflamación. Un AINE tiene el activo de COX-2, ¿vale? Que es la ciclooxigenasa, ¿vale? Bloquea el proceso de transmisión del dolor. Entonces tú sientes menos dolor, ¿vale? Pero en realidad no te está bajando la inflamación. De hecho, cuando tú tomas un medicamento, el medicamento viaja por todo el cuerpo, por todo el torrente sanguíneo. No solo actúa donde está la lesión, sino que va por todo el cuerpo, ¿no? Y entonces consigue bloquear la transmisión dolorosa. ¿Y cómo se ha curado? Es que
el tiempo de que tú has percibido menos dolor, tu cuerpo ha podido trabajarlo para reponer y recuperar la lesión. Entonces sigue siendo tu cuerpo el que lo ha reparado, ¿no? Entonces es mucho mejor que sea un agente natural como la acupuntura, ¿vale? Que estimula la respuesta de regeneración, de reparación de tu organismo, que un agente químico, porque un agente químico siempre va a conllevar efectos secundarios y siempre va a suponer como una sustancia extraña para tu cuerpo y que luego tu hígado y tus riñones, que son los dos órganos, grandes órganos de filtro, ¿no? De sangre, luego pues sufre daños, ¿no? Claro, cuando estamos hablando de cuando te medicas por mucho tiempo, si es algo puntual, todos tenemos esa capacidad de eliminarlo, pero cuando es un tratamiento farmacológico crónico, que muchas veces incluso de por vida, hígado y riñón como órganos que filtran la sangre sufren muchísimo. O sea que digamos que la acupuntura es una técnica con que tocas botones para que el cuerpo se cure a sí mismo. Claro, exacto, porque nuestro organismo está preparado para todo este proceso de recuperación. Simplemente es que le activamos ese mecanismo y aceleramos la reparación. Qué maravilla, ¿eh? De hecho, por ejemplo, ¿por qué tenemos dolor? El dolor en realidad es un mecanismo para decir, tiene que parar. ¿Vale? ¿Por qué tenemos una inflamación? Una inflamación en realidad es una respuesta inmunológica de nuestro cuerpo, ¿vale? Si tienes una infección, si tienes un resfriado y el cuerpo entra en un estado de fiebre, eso tú tienes que dar gracias, ¿vale? Si no tuviera esa respuesta de fiebre o si no tuvieras esa respuesta de inflamación frente a una lesión o una infección, pues entonces el virus, la bacteria, los gérmenes, los patógenos puede seguir progresando. Entonces, muchas veces el dolor, la inflamación te para, ¿vale? Te dice, no sigas, tienes que reposar y tiene que darle tiempo al cuerpo para que se cure. ¿Vale? Entonces o sea, tenemos que dar gracias a la inflamación y al dolor, aunque no es deseable, ¿vale? Yeah. Y aquí recuerdo, ¿no? El típico anuncio, ¿no? Publicidad de los medicamentos que dice, toma esto y no te quedes en casa, o que tómate esto y que no te frene, ¿vale? Tus actividades. Pero en ese momento, en realidad, tu cuerpo está pidiendo descansar, está pidiendo una pausa, ¿vale? Entonces, hay que hacerle caso al cuerpo, pero por otro lado, hay que acelerar, hay que activar ese mecanismo para que el proceso de recuperación sea rápido. Y allí figura la acupuntura, ¿no? Que es un estímulo totalmente mecánico, ¿vale? O neurológico. No hay ningún medicamento externo, pero acelera todo el proceso neurobioquímico de nuestro cuerpo, ¿vale? Y entonces, ¿quién se ha curado? Tú, tu cuerpo se ha curado. Tú mismo, ¿no? Exacto. Qué bien, así no hay intolerancias de nada. No, ninguna. Ahora me estaba acordando ahora de estas pastillas ahora que se lleva mucho. De cúrcuma, jengibre, este tipo de cosas, de elementos naturales. Sí. ¿En qué se diferencian de los medicamentos? Son suplementos, ¿vale? Son suplementos que realmente no son sintéticos, ¿vale? Sino que son de procedencia natural, ¿no? Probablemente los suplementos están elaborados con una mayor concentración, ¿vale? Pero que realmente podemos obtener directamente desde la alimentación, ¿vale? Entonces, ahí se diferencia quizá se diferencia de los alimentos por la concentración y también por la forma de absorción, ¿vale? Del cuerpo, porque muchas veces del alimento natural que lo tomamos, el cuerpo no lo absorbe tan bien. ¿Vale? Entonces está esos preparados que son suplementación, pero mientras tanto muchos de los medicamentos son químicos y son sintéticos. Sí. Y ahí está la diferencia, ¿no? La concentración es mayor y claro, para el cuerpo lo va a tolerar
peor, ¿vale? Porque es ya muy alejado de lo que es alimentación. Podemos decir que la suplementación está un poco en esa posición del intermedia, ¿no? Sí. No es tiene un efecto por encima de la alimentación, pero es bien tolerado y bien asimilado por nuestro cuerpo, no tanto como una medicación. Y no estoy en contra de las medicaciones. Por supuesto, gracias a los antibióticos, gracias a muchas de las medicaciones, estamos superando enfermedades que antes no eran curables, ¿vale? Por supuesto que no estoy en contra, pero sí. Todo es yin y yang, ¿no? Sí. Doy ese punto de enfoque de decir, pues bueno, es aún mejor si podemos vivir en salud que tener enfermedad y que tengas necesidad de curarte con una medicación, ¿no? Y entonces, claro, y también una enfermedad también cuenta con grados, ¿no? Y cronosidades. Si estás en un primer estadio de enfermedad y consigues curarlo, solventarlo, es mejor que la enfermedad se siga desarrollando y que necesites medicaciones más potentes, ¿no? Entonces, todo es gradual, todo es muy natural, ¿no? No rechazamos nada, pero sí hay que hacer un buen empleo. Es como la tecnología, ¿no? Hay que darle buen uso a la tecnología a favor, en pro de nuestra salud y de nuestro bienestar, ¿no? Y no estar siendo esclavos, ¿no? De la tecnología o de la medicación. Sí, bueno, con la tecnología pasa. Yo que estudio ingeniería informática y que me dedico a eso, muchas veces se le echa la culpa a la tecnología y yo digo, la tecnología es neutra. Ujú. O sea, la tecnología está ahí y tú haces el uso. Un poco Exacto. tenemos que hacerlo como tú estás diciendo con la salud, ¿no? Entonces tenemos que hacer un poco responsables Sí. de utilizar esa herramienta, ¿no? Exacto, sí, sí, todo depende del uso que le damos, ¿vale? O Mm, sea, yo de pequeño, ¿no? Digo, tú ves una película, un asesinato con un cuchillo, ¿vale? El cuchillo puede matar a una persona, pero luego lo necesitas en la cocina para sí. cortar, ¿no? Entonces, ¿es que el cuchillo es bueno o malo? No, es que depende del uso que le des, Total, total. ¿no? Mm, Ahora, hablando de la acupuntura, cuando te viene un paciente, o sea, em, ¿qué tipo de enfermedades puedes tratar con la acupuntura? O sea, ¿tienes algún caso de éxito de decir, mira, esta persona tenía un problema de riñón, no sé qué? O sea, que tienes que ir a un especialista normalmente, que Ujú. vas al hospital y te tratan de todo y con acupuntura, o sea, que haces que el cuerpo se cure. ¿Tienes algunos casos de éxito así reseñables? A ver, allí voy a ponerme así orgulloso, pues casos de éxito, muchos, ¿no? Sí, Muchos, o sea, precisamente por eso la gente acude a nuestra consulta, porque al fin podemos decir que la acupuntura o la medicina tradicional china es una medicina minoritaria, pero muy minoritaria, ¿no? De hecho, es muy desconocido aquí en Occidente y muchas veces, cuando no tiene que ser así, pero muchas veces la gente recurre a la acupuntura como la última instancia, último recurso. Ya, es que ya si no me curas de esto, pues lo siguiente que me espera es una cirugía, una operación o un tratamiento mucho más agresivo, ¿no? Mm, Y claro, o sea, ahí la verdad que me llena de orgullo, mejor dicho, satisfacción de decir, pues hemos podido ayudar a muchísima gente, ¿vale? A mm, muchísimas personas de no necesitar medicamentos más fuertes o procedimientos médicos, quirúrgicos más importantes, ¿no? Y allí, pues la acupuntura podemos decir que actúa en todo. Diría que contraindicación, pues enfermedades infecciosas, que claro, allí, bueno, pues necesitas antibióticos, necesitas medicamentos más potentes, ¿no? ujú. Entonces allí la acupuntura no es tan efectiva, aunque funciona muy bien también para tratar las secuelas, ¿no? Bueno, hace pocos años hemos vivido el COVID, ¿no? Y entonces yo no diría que la acupuntura te va a curar del COVID, ¿vale? Pero sí todas las secuelas Sí. que te dejan en el cuerpo, ¿no? Luego también las enfermedades autoinmunes, ¿vale? Sí. Que es uno de los grandes problemas, ¿no? En la medicina actual.
¿vale? Porque las enfermedades autoinmunes muchas veces, en gran mayoría de las veces, acaba siendo enfermedad crónica. Sí. Es decir, no se cura. Entonces, realmente desde el punto de medicina tradicional china, hablamos de niveles de energía, ¿no? Hablamos de nivel de energía defensiva, nivel de energía orgánica y luego nivel de energía, nosotros decimos energía esencial, pero que realmente es genética, tiene un componente genético o epigenético. Y entonces ahí pues también nosotros no podemos, hasta ahora no podemos curar una enfermedad crónica, degenerativa, autoinmune, ¿vale? Pero sí podemos frenar el avance de las enfermedades, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo muchos pacientes con esclerosis múltiple, Sí. ¿vale? O también pacientes con fibromialgia. Y entonces yo no puedo decir, te voy a curar la fibromialgia, te voy a curar la esclerosis múltiple, pero sí puedo afirmar que te puedo ayudar a frenar su avance, ¿vale? No es igual que la enfermedad avance de un grado 3 a un grado 4 en 5 años que hacerlo en 10, en 15 años. Entonces, en todo ese proceso, ¿vale? Que supone una enfermedad, un deterioro del cuerpo, ganas calidad de vida, ganas bienestar, ¿no? Por supuesto, tenemos limitaciones, ¿vale? Podemos decir que la limitación está precisamente lo que marca la ley física de la biología del cuerpo, ¿no? Y entonces allí tenemos que intervenir con cosas que incluso está por encima. Por ejemplo, un antibiótico, ¿vale? Realmente antibiótico se puede traducir literalmente como antivida, ¿no? Bio es vida, Sí. ¿vale? Entonces, antibiótico es antivida, pero de virus y gérmenes, ¿vale? Entonces, está por encima de la norma natural del organismo. ¿Vale? Y también podemos decir una cirugía. Una cirugía, cuando es necesario, se tiene que realizarse, pero una cirugía está por encima de lo que la naturaleza puede hacer, ¿vale? Por eso ahí estamos, ¿no? Hemos avanzado y tenemos todas esas técnicas para poder intervenir. Por ejemplo, un animal, ¿vale? En su estado natural, o sea, sin recursos de este tipo de medicinas por encima de lo que es el proceso natural biológico, ¿no? Entonces muchas veces se muere y nosotros no, ¿vale? Claro. Tenemos la medicina, gracias a que tenemos esa medicina para salvarte la vida, ¿no? Entonces allí ya estamos hablando de una necesidad de medicina mayor por encima de la biología, de la capacidad biológica del cuerpo humano. Y entonces la acupuntura está por debajo de ese escalón, ¿no? La acupuntura ayuda a potenciar la capacidad biológica de tu cuerpo, ¿vale? Y a la vez puedo decir que se puede coexistir, se puede compaginar, ¿vale? O sea, yo tengo pacientes que cuando necesita operarse, porque necesita operarse, cuando un tejido está necrosado, ya sabemos que no hay posibilidad de regeneración. Es como que la enfermedad ha llegado a un punto tan lejos de que ya no hay vuelta atrás, se tiene que operar. Bien, pero yo te ayudo a la preoperatoria y a la recuperación. Entonces, también tenemos un papel importante, ¿no? En ese sentido, pero por supuesto la acupuntura tiene sus limitaciones. Sí, bueno, podría decirse que estuvo aquí una especialista en biomecánica y un fisio también especialista en microbiota. Ajá. Al final es como el enfoque integrativo, ¿no? Claro, O sea, de sí. todo, la transversalidad y de trabajar en común conjunto. para ayudar al paciente. Sí. Ahora cada vez la tendencia de la medicina es precisamente a la medicina integrativa, ¿no? Y menos mal de decir, esa medicina integrativa abre posibilidades a otras terapias más naturales, ¿vale? Y que todos trabajen en la misma dirección, que es la de recuperar el cuerpo del paciente a favor de la biología. Y entonces eso es algo sumamente importante y es la tendencia de la medicina. La tendencia de la medicina es cada vez menos
efecto secundario o lo que se llama medicina mínimamente invasiva, ¿vale? Realmente si pensamos la acupuntura es un procedimiento mínimamente invasiva, una agujita que entra al cuerpo y que desencadena todo un proceso de recuperación, un cambio bioquímico de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces es como que a veces equivale a una intervención, a una cirugía, pero mínimamente invasiva, ¿vale? Y luego también el trabajo integrativo, multidisciplinar. Nadie puede tener todo el conocimiento y para eso pues cada uno tiene que aportar su visión, ¿no? Y eso hace que podamos tener una mejor salud, ¿vale? Y sobre todo pues nos enseña a vivir en salud. Menos mal que la medicina está haciendo esta dirección. Y realmente antes había comentado una cosa que también quiero señalar, ¿no? Una cosa es la medicina bien practicada y otra cosa también es el sistema sanitario, que sabemos que está muy saturado, yo tengo alumnos que son médicos y son médicos especialistas o médicos de familia, ellos son los primeros en frustrar, en decir, yo he estudiado tantos años, ¿vale? Para despachar a un paciente en 5 minutos o no más de 10 minutos, ¿vale? Y eso está pasando y dice, yo no he estudiado medicina para hacer esto, para prescribir fármacos, pero ante un sistema sanitario tan saturado, ¿vale? Que tiene medido los tiempos, ¿no? De atención, y especialmente si estamos hablando de así atención primaria, así, pues es que no tiene más tiempo, más recursos para poder llegar al paciente. Entonces el problema ahí no es la medicina. El problema es el sistema sanitario que no puede prestarle una atención integrativa como debería de ser, ¿vale? Pero la medicina, bueno, pues, desarrolla por otro lado. ¿Imaginas un médico de familia, esto es que vas a consulta, con conocimientos en acupuntura, que es que incluso con 10, 15, 20 minutos que esté contigo ya no tienes que volver? Porque claro, mi padre está enfermo, ya falleció, y yo recuerdo acompañarle al médico recurrentemente y muchas veces estaban las mismas personas con las mismas dolencias y digamos que a lo mejor con la ayuda de una herramienta como la acupuntura, que no te están dando una pastillita ni nada, te pueden, si no curar del todo, que depende de la enfermedad, es muy posible que esas visitas al médico recurrentes disminuyan bastante, ¿no? Es que realmente no me imagino, yo vengo de China. Y nosotros tenemos escuela y llevamos alumnos a Taiwán, ¿vale? Para realizar estancias clínicas. De hecho, este verano iremos de nuevo, ¿no? Y entonces los alumnos, verá cómo efectivamente, es que no hay que imaginar, funciona de esta manera. Cuando tú tienes una dolencia, pasa al médico, que sería el médico de cabecera, ¿no? Y ese médico de cabecera, primeramente, o sea, dependiendo, por supuesto, de la enfermedad, de la condición que tienes, te deriva a acupuntura o te deriva a médico de medicina china para prescribir la fitoterapia, que son plantas medicinales. Ellos mismos saben, o sea, el médico de cabecera ahí en China, en Taiwán, grandes, o sea, en la mayoría de los países de Asia, ¿vale? Y sobre todo este de Asia, está muy integrado. Sabe que para esta enfermedad, pues te derivo a acupuntura, te derivo a fitoterapia, pero claro, si tienes una fractura del brazo, pues te derivo a urgencias. Claro. Bueno, ahí ya directamente pasa a urgencias, ¿no? O sea, es como que está totalmente integrado y la gente lo toma con mucha naturalidad. Yo recuerdo la última estancia clínica que hicimos, pues estábamos ahí en el hospital y entonces una chica jovencita que trabajaba en una tienda, por haber subido una caja, pues se le luxó el hombro, ¿no? Entonces, por esa luxación del hombro, para el hospital, y en el hospital, en la primera consulta de filtro, ¿no? Dice, vale, pues tú tienes que ir a la medicina china, que te realiza la maniobra de Tuina, ¿vale? Que es muy parecido a la osteopatía y que te aplica la acupuntura. Entonces, llega la chica con el brazo que no podía mover porque estaba luxado, llega al Tuina,
porque es parte de medicina china, ¿no? Y le hace una maniobra, le coloca el hombro y le deriva al siguiente departamento, que es el de acupuntura, y le pone unas agujitas para quitar el dolor y la inflamación que ha generado y que también la chica se reposara. Y ya después de la sesión de acupuntura, la chica vuelve a su puesto de trabajo. Así se vuelve directamente a... Claro, es algo muy natural, ¿no? Te decía, vale, pues ya estoy bien, me ha solucionado un problema, voy a trabajar, ¿vale? Entonces, ha perdido 2 horas de su tiempo por esa luxación del hombro, pero se ha ido bien y vuelve a trabajar. ¿Cómo sería aquí en España? Pues sería que, bueno, me he luxado el hombro, no puedo seguir trabajando, tengo que ir a médico de cabecera, me tiene que dar de baja, tengo que ir a que me hiciera una radiografía y luego tengo que ir a un traumatólogo, me manda a la rehabilitación y puede que esto sea 2 semanas mínimo de baja laboral, ¿no? Sí, sí. Y yo digo, esto es eficiencia, pero por otro lado, piensas, es lo más normal del mundo. O sea, yo tengo una lesión, me ha curado la lesión, puedo seguir trabajando y ya está, se ha solucionado el problema, ¿no? Y recuerdo mucho lo que nos decía el rector de la universidad en Taiwán, ¿no? Dice, cualquier gobierno inteligente, lo que le interesa es que su gente esté sano, porque al fin ya no estamos hablando de cosas bonitas de salud, sino que si miramos meramente por la productividad, por el rendimiento productivo, ¿no? Es mucho mejor para el país tener a la gente sana, porque es mucho más productivo y el país avanza. ¿Vale? Y entonces, de verdad, los chinos no son tontos. No, para nada. No son tontos. Y ellos hacen estadísticas, ¿no? De decir, por ejemplo, el rector de la universidad nos ponía el ejemplo de los pacientes post-ictus, ¿no? Y entonces ellos realizaron un estudio a nivel estatal de decir, los pacientes que después de sufrir un ictus se les divide en 2 grupos. Un grupo de pacientes recibe la medicina convencional, ¿vale? Y otro grupo de pacientes recibe la medicina convencional, que sería lo que tenemos aquí en Occidente, igual, pero además se le añade la medicina china, ¿vale? Que es acupuntura y fitoterapia. Y entonces, después creo que era un estudio de bastante tiempo, de 15 años de duración, porque el Estado necesita tener datos fiables, ¿no? Entonces, después de un tiempo muy largo de observación, han sacado la conclusión de que el grupo de pacientes que recibe tratamiento convencional, es decir, no estamos hablando de algo que excluimos la medicina occidental, no, recibe el tratamiento convencional, pero además le suma la medicina china, tiene menor consumo de fármacos y tiene menos recaídas. Y en caso de una recaída, tiene menor tiempo de recuperación. ¿Vale? Son 3 datos muy significativos para el Estado, para el gobierno, para el Estado de decir, vale, entonces si añadimos medicina china, la persona va a consumir menos medicamentos, me va a suponer un ahorro para el Estado. Por otro lado, va a tener menos recaídas y probablemente hay mayor posibilidad de reincorporación a la vida laboral, ¿vale? Y entonces esta persona seguirá siendo más productivo para el Estado, ¿no? O sea, todo mirando a nivel económico y a nivel financiero, es mucho más rentable tener a la gente saludable, ¿vale? Mientras que si solo recibe tratamiento convencional, el tiempo, el periodo de baja, el tiempo de incapacidad es muchísimo mayor, ¿vale? Sí. Entonces, ellos mismos dicen, vale, con estos datos, por supuesto que vamos a fomentar la medicina tradicional china, porque me ayuda a reducir costes y me ayuda a que las personas sean más productivas. Sí, bueno, mira, no iba a entrar, pero me apetece entrar, ¿vale? Luego a lo mejor lo corto, pero voy a... Sí, pero que las personas sean más productivas y que tengan salud, entonces los pactos que pueden tener determinados estados con el tema de las farmacéuticas se acaba. Claro. Entonces, a veces parece que conviene que estemos enfermos para hacer gasto, ¿no? De medicamentos.
Pero mira, o sea, no lo cortes. Pero piensa por qué a día de hoy el alcohol y el tabaco sigue siendo legal. Hmm. O sea, todos sabemos que es perjudicial para el cuerpo, ¿no? Sí. Pero es legal y se puede consumir. ¿Vale? Mientras que seas un adulto mayor de 18 años, lo puedes consumir, ¿vale? Entonces, claro, para el Estado, por otro lado, cobra impuestos de estas grandes empresas, ¿no? Y entonces, bueno, yo no sé, ¿vale? ¿Qué hay detrás de todas estas cosas, ¿no? Pero yo sé que la industria farmacéutica factura millones y millones, incluso por encima del negocio de armamentos, ¿no? Entonces, claro, para el Estado les interesa cobrar ese impuesto y algo que incluso les es más rentable que tener a la gente saludable, ¿vale? Y especialmente, hablando de negocio, el negocio está en que la persona sana se convierta en un enfermo, pero en un enfermo crónico. Eso es. ¿Vale? Cuando tú eres un enfermo crónico, es lo más rentable. Porque, por un lado, estás consumiendo medicamentos casi de por vida, ¿vale? Pero por otro lado, tú sigues trabajando, Sí. ¿vale? Entonces, bueno, ahí yo no sabría decir qué es lo que hay detrás, pero yo simplemente veo por el otro lado, ¿no? Que yo sí que puedo aportar una visión desde otro punto de vista, porque lo vivimos allí, ¿vale? Es una realidad. En un mismo hospital hay medicina china. Hay medicina occidental, los pacientes son libres de optar, ¿vale? De decir, bueno, yo tengo diabetes. Sabemos que diabetes es una enfermedad crónica, pero yo opto por la medicina china que me mande plantas medicinales, que me ayuda a controlar niveles de glucemia, pero no estoy hablando de medicamentos que luego me generan mucho más efectos secundarios. Es una realidad que se vive allí, ¿no? Y realmente... no sé, o sea, ¿se puede implantar aquí en Occidente? Sí, aunque, bueno, luego está ahí muchos intereses que está frenando. Ya. No sé qué es, Sí. pero no sé si está implementando aquí en Occidente, ¿no? Y bueno, son realidades que se viven con diferentes perspectivas. Te he visto que bueno, que en la medicina china hay como 5 elementos, Sí, ¿no? Metal, madera, tierra, fuego y agua. sí. ¿Puedes explicar, pero brevemente así, qué significa esto de los 5 elementos en medicina tradicional china? Sí, sí. De hecho, estos 5 elementos vienen de otros 2 grandes elementos que es precisamente el yin y el yang, ¿no? El yin y el yang podemos decir que es el día y la noche, es el sol y la luna, es la actividad y el reposo o descanso. Entonces decimos que gracias al yin y el yang tenemos el mundo que conocemos, ¿vale? Y es un mundo que permite la vida. ¿Vale? Que somos nosotros y todos los seres vivos, ¿vale? Gracias al yin y el yang tenemos los seres vivos, ¿no? Y entonces los seres vivos tienen que convivir en armonía en este mundo del yin y el yang. Y en ese mundo del yin y yang tenemos diferentes elementos, ¿vale? Ahora mismo tenemos, ¿cuántos? 130 o 140 elementos químicos. Sí. ¿Vale? Que sabemos que, bueno, o sea, los conocimientos actuales son muchísimo más precisos, ¿no? De los elementos químicos que hay en la naturaleza. Pero los antiguos chinos hablaban de los 5 elementos como a grosso modo, ¿vale? Sí. Igual que los antiguos griegos hablaban de los 4 elementos de la naturaleza, pues los chinos hablaban de los 5 elementos. Entonces, es una manera, es un intento de clasificar la naturaleza. ¿Vale? De los 5 elementos tenemos elemento madera, elemento fuego, elemento tierra, elemento metal y elemento agua.
¿vale? Podemos decir, elemento madera es la primavera, ¿vale? Es la explosión del verde, ¿vale? De hecho, es el color del elemento madera, es la explosión del verde, es la expansión, el crecimiento, elemento madera. Y luego, de la madera nace el fuego. La madera, luego, si lo cortas, pues se convierte en leña, ¿no? Y la leña alimenta al fuego, ¿no? Y entonces tenemos ese elemento fuego y el máximo elemento de fuego que tenemos es el sol, que es una bola de fuego, ¿no? Que Sí. permite precisamente cuando está el sol, este día, hay luz, hay más temperatura y entramos en actividad, ¿no? Tenemos el elemento fuego y luego del fuego, después de la quema de fuego, dejas cenizas, ¿no? Y entonces tenemos el elemento tierra y la tierra es la que engendra, ¿no? Nosotros venimos en la tierra, sembramos una semilla en la tierra y se puede convertir en una planta o en un cultivo y ese cultivo nos da de comer, nos da el alimento, ¿no? De la tierra y además siempre decimos, pues hay que tener los pies en la tierra, ¿no? Nos da esa estabilidad que es el elemento tierra. De la tierra nace el metal. El metal es como los minerales que hay dentro de la tierra, ¿no? Que podemos extraer, ¿no? Entonces, ese elemento metal también podemos decir es como un poco, son en realidad etapas de la vida, ¿no? Sí. La madera es la infancia o adolescencia. No, es más bien infancia que tiene grandes capacidades de crecimiento, de aprendizaje. Adolescencia sería más fuego, ¿no? Que es que está lleno de granos en la cara, hormonas a tope, pues quieres todo, atreves a todo. O sea, bueno, hay que pensarlo positivamente, ¿no? Es como que pues, el cuerpo soporta todo, pues puedes trasnochar y luego al día siguiente, o sea, sigues porque estás en una etapa biológicamente hablando pletórico, como fuego, ¿no? Sí, sí, a tope. Y luego tenemos la tierra, después de fuego, es como que ya ahora necesito un trabajo, una familia, Sí, una casa, una estabilidad, ¿no? Entonces la tierra. Y ahora que estaba hablando del elemento metal, sería como ya cuando ya no solo eres el adulto estable, sino que con la vida has aprendido lecciones, has aprendido de los errores y entonces acumulas experiencia. La experiencia sería como las piedras preciosas que hay en la tierra, ¿no? Es el metal, piedras preciosas, ¿no? Qué bonito. Sí, y del metal nace el agua. Imagínate el cristal, ¿no? El cristal en realidad es un mineral, ¿no? Y entonces si hay una diferencia de temperatura de dentro y de fuera, se produce ese efecto de condensación, ¿no? Y parece como que se forma gotita de agua en el cristal, ¿no? Entonces decimos que del metal nace el agua, ¿vale? Y del agua vuelve el ciclo de la vida, ¿no? El agua alimenta la madera y entonces la madera se hidrata y se vuelve verde, ¿no? Entonces ese es el ciclo de los 5 elementos, ¿vale? Y representa los grandes elementos de la naturaleza. Bueno, se me olvidaba de decir el agua, ¿vale? Si el metal es la experiencia, el agua sería la sabiduría, ¿no? Cuando una persona ya anciana, pero que tiene la sabiduría de la vida, ¿no? Y entonces eso es también como etapas de la vida, ¿no? Pues eso podemos decir que es un intento de clasificar los elementos de la naturaleza. Como antes hemos dicho, ¿no? La medicina china tenemos que ponernos en el contexto de entonces, cuando, claro, no teníamos tantos recursos y éramos mucho más vulnerables, entonces necesitamos observar la naturaleza y observar los fenómenos de la naturaleza, ¿vale? Al elemento madera se le asocia la primavera, al elemento fuego se le asocia como con el verano, calor, ¿no? Sí. Al elemento metal se le asocia el otoño, porque el otoño, el metal es como la hacha, ¿no? El que corta la madera, entonces empieza a caer las hojas de los árboles y entonces los árboles como que empieza a desprender la energía para mantener la
la esencia en sus raíces. ¿Y sus raíces qué es? Es el agua, es el invierno. En el invierno pues almacenamos cosas, salimos menos porque hay más, o sea, hay menos hora del día, ¿no? Y los animales también hibernan o incluso pues almacenan alimentos para poder pasar, sobrevivir el invierno, ¿no? Es el ciclo de la vida, ¿vale? Entonces, a través de la observación de la naturaleza y de los fenómenos de la naturaleza, pues nos ayuda a saber convivir y a sobrevivir sobre las adversidades que nos pone la naturaleza, ¿no? Y además, a través de ese símil de los 5 elementos, también encontramos que cada órgano de nuestro cuerpo pues tiene una función similar a fenómenos de los elementos de la naturaleza. Por ejemplo, el corazón lo comparamos con el elemento fuego, porque es un órgano que continuamente está latiendo, es como si fuera un motor, ¿no? Y además bombea la sangre a todo el cuerpo, ¿no? El sistema cardiovascular. Y entonces, el fuego que es calor, es rojo, ¿vale? Entonces, está siempre, tiene una dirección ascendente, como el corazón que impulsa la sangre para distribuir por todo el cuerpo. Entonces se le compara el corazón con el elemento fuego, mientras que el riñón, que filtra toda la sangre del cuerpo, filtra el plasma sanguíneo para luego formar orina y expulsarlo, entonces lo comparamos con el elemento agua, como es bastante lógico, ¿no? El estómago, que decimos que es nuestro granero, ¿no? Porque todo lo que ingerimos llega al estómago, se tritura, se mezcla, ¿vale? Y luego entra ya al duodeno, intestino delgado, ¿no? Y entonces al estómago lo comparamos con la tierra, ¿no? Que de la tierra obtenemos los alimentos y transformamos los alimentos, ¿no? Igual que antes he dicho, sembramos una semilla y se transforma en una planta, en un cultivo, en un árbol gigantesco, pues nuestro sistema digestivo transforma los alimentos, ¿vale? Que son ajenos a nuestro cuerpo en energía de nuestro propio cuerpo, ¿vale? Y de así, pues comparamos fenómenos, energías de los elementos de la naturaleza con órganos o sistemas de nuestro cuerpo. Establecemos esa comparación y a partir de ahí, pues uno refuerza al otro y otro controla al otro, que es lo que llamamos ciclo de generación, ciclo de control, porque todo actúa de manera encadenado, ¿vale? Nada funciona de una manera aislada, como la naturaleza y como nuestro cuerpo, ¿vale? Y también de ahí decimos, ¿no? La medicina tradicional china es una medicina holística, cuando te trata el conjunto, ¿vale? No es como, y no estoy en contra, ¿vale? Pero no es como en la medicina occidental que divide las especialidades, ¿no? Cuando tú vas a un médico cardiólogo o cardiovascular, te mira solo el sistema cardiovascular. Cuando tú vas a un médico digestivo, pues te mira solo los órganos de aparato digestivo, ¿no? Entonces, como que de alguna manera mira el cuerpo de la persona por trozos, por sistema, por órganos, ¿no? Y yo siempre digo, el cardiólogo, puedes ir al mejor cardiólogo y te puede dar el mejor medicamento para el corazón. Y luego tú vas al médico digestivo y el médico digestivo es el mejor del mundo y te puede dar la mejor medicación para tu sistema digestivo. Y luego tú vas al nefrólogo y el nefrólogo te puede dar el mejor medicamento para los riñones. Y luego tú vas al neurólogo y así consecutivo. Lo que pasa es que ningún médico, ¿vale? Cuando la persona está tomando un fármaco para corazón, otro para riñón, otro para el sistema digestivo, porque eso siempre cae, el protector de estómago siempre cae. Sí, el omeprazol siempre, ¿eh? Siempre cae. Y entonces ningún médico, por mejor que sea, sabrá la interacción que se hace cada uno de esos medicamentos en el cuerpo de este paciente, ¿vale? Ningún médico sabrá.
¿Qué es lo que sucede cuando mezclas todas estas medicaciones, estos medicamentos en el cuerpo del paciente? Y yo tengo pacientes polimedicalizados que tienen una lista de veintitantas pastillas que se tiene que tomar al día. ¿Vale? Muchas personas mayores tienen un listado de veintitantas pastillas que se tienen que tomar, ¿vale? Que, claro, ningún médico va a saber todas las interacciones químicas que va a producir todas esas pastillas en el cuerpo de la persona, ¿no? Entonces, en este aspecto, la medicina china mira el cuerpo en conjunto, ¿vale? Por supuesto, tiene sus limitaciones. No lo dudo. La medicina china actúa dentro de la capacidad biológica de la persona, biológica y fisiológica de la persona. Pero bueno, si miramos que nuestro propósito es mantener a la persona en salud y a primeras de señales de enfermedad y intentar corregirlo, pues bueno, es una medicina efectiva y viable. Bueno, cambiando un poquito de tema, o no, porque en realidad estamos sobrevolando todo. ¿Qué papel ocupa la meditación en una buena sanación o en una buena salud? Es parte de la medicina china. Igual que antes hemos dicho, tenemos 5 elementos que corresponden con fenómenos de la naturaleza y corresponde con incluso órganos y sistemas de nuestro cuerpo, y también corresponde con facetas psicológicas y emocionales, ¿no? Pues estos 5 elementos le corresponde con grandes terapias de la medicina china. Hablamos de 5 terapias correspondientes a los 5 elementos, ¿vale? De la misma manera, antes hemos dicho, tenemos el elemento madera, pues la terapia madera es la fitoterapia, es decir, el uso de las plantas medicinales. De la madera nace el fuego y entonces tenemos la moxibución, ¿vale? La moxibución, que es la combustión de la planta de Artemisa, ¿vale? Que en realidad también podemos decir es la termoterapia, que es la aplicación del calor en determinadas partes del cuerpo y muchas veces en puntos de acupuntura. Gracias al calor, al fuego. Ahora también podemos decir, antes había mencionado la neuromodulación, ¿vale? Pues la electricidad, uso de electricidad, electroterapia, también está dentro de terapia fuego. Y luego del fuego nace la tierra. La tierra es la alimentación, es el alimento, ¿no? Que decimos, obtenemos los alimentos de la cosecha de la tierra. Entonces, la tierra, la terapia tierra es la dietoterapia, ¿vale? El tratamiento a través de los alimentos, ¿vale? Que realmente es el día a día de o sea, que es nuestro día a día, ¿no? De la alimentación. Y eso es terapia tierra. De la tierra nace el metal y de la terapia metal tenemos la acupuntura, ¿vale? La acupuntura precisamente utilizamos aguja que es metálica, ¿no? Para tratar al cuerpo de la persona. Entonces ahora tenemos los 4 elementos, ¿no? Fitoterapia con la madera, fuego con la moxibución, termoterapia y electroterapia hoy en día, ¿no? Tenemos la dietoterapia, tenemos la acupuntura y la última pata que le falta es el elemento agua, que es precisamente 2 cosas. Uno, el descanso, el buen descanso, cuando el agua corresponde con la noche, por lo tanto corresponde con el sueño. Y el sueño tiene que ser un sueño reparador, de calidad, ¿no? Un sueño profundo. ¿Y qué es lo más similar al sueño? Pues precisamente la meditación. Cuando el sueño, cuando es algo fisiológico, biológico, necesidad básica de nuestro cuerpo, la meditación contribuye a la energía agua de la persona, aun cuando estás activo, cuando estás de día, ¿no? Yo estoy en el frenesí de la vida, de mucho estrés, pero digo, ahora voy a tomar una pausa. De manera consciente me voy a sentarme a practicar una meditación. No solo es meditación, también es Qigong. Qigong es Qi significa energía y Gong ejercicio, ¿vale? Es ejercicio energético. Ejercicio energético puede ser yoga, puede ser en Tai Chi,
chi, ¿vale? Ujú. Puede ser artes marciales. Muchos artes marciales no son para pelear, sino para trabajar el cuerpo, ¿no? La energía del cuerpo. Tai chi es un tipo de artes marciales, ¿no? Entonces, la práctica de Qigong y la meditación hace que en lugar de exteriorizar la energía hacia afuera, ¿vale? Porque cuando estoy trabajando, estoy con otras personas, estoy llevando la energía, ahora mismo estoy llevando la energía de mi interior hacia afuera, Ujú. ¿vale? Pero cuando me siento a meditar o me pongo a practicar el Qigong, realmente estoy llevando la energía de fuera hacia mi interior, como cuando dormimos, ¿vale? Estamos llevando la energía de fuera hacia mi interior y entonces estoy recargando la energía. Y es algo bien diferente a la actividad física, ¿vale? La actividad física busca la quema de caloría, busca el fortalecimiento de los músculos, ¿vale? Es una manera de ganar fuerza, energía muscular o una aceleración del metabolismo en la quema de energía. Pero cuando practicamos Qigong y meditación, estamos tonificando la energía interna de la persona, pero en pros de reposo, descanso y tranquilidad, ¿vale? Ujú. Es importante actividad física como el yang, como la meditación, tranquilidad, qigong, reposo, como el yin. Y el yin y el yang cuando están en equilibrio, podemos estar en salud. Por eso la terapia agua dentro de la medicina china es precisamente el qigong y la meditación. Y a esa terapia le llamamos, junto con los 5 terapias que hemos hablado anteriormente, a la terapia agua le consideramos como la medicina suprema, Mm. ¿vale? Que es una medicina por encima de las 4 terapias anteriores. Claro, bueno, es que si tú meditas, yo practico la meditación y se nota mucho ahora en una pandemia que tenemos, ¿no? Que es el estrés. Ujú, O sea, si tú tienes una buena higiene del sueño, y yo cuando consigo, ¿no? Ese equilibrio entre una buena higiene del sueño ujú, y una buena meditación, ujú. que tengo que decir, siempre lo digo, ¿no? A mi alrededor, mis amigos, les digo, ¿no? O sea, porque siempre digo, yo medito, tal, y dicen, no, es que a mí siempre lo he intentado y Sí, dejar la mente en blanco me es imposible. Y ya. digo, es que como, o sea, para mí, o sea, yo llevo, no sé, Ujú, 15 años meditando y no he ujú, dejado la mente en blanco en mi vida. ujú, O sea, es otra cosa. O sea, ujú. vamos a quitar un poco el mito, ¿no? Ya, De ponerte en loto sí. y que no ocurra absolutamente nada, que Ujú, meditar es algo más, es ujú, mirar un poco más hacia adentro. ujú, No tienes por qué estar en calma. No, no ujú. sé si tú alguna vez has conseguido dejar la mente totalmente en blanco. Sí, 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 sí. sí. Sí, llevo, ¿cuánto? 20 y algo de años practicando meditación y ese estado de meditación que es como que estás en el pasillo, es una sensación maravillosa, Mm, pero depende, ¿no? Del grado de práctica de meditación de cada uno y de su objetivo, ¿no? mm, Yo muchas veces digo, cuando estás cantando, cuando estás haciendo alguna cosa de manualidades, de artesanía, cuando estás haciendo algo que realmente te gusta y disfrutas de lo que ujú. estás haciendo meditación también, ¿no? Claro, no es esa meditación que buscamos en el Qigong de decir, es una meditación que recarga energía esencial de la persona como medicina suprema, pero sí te ayuda a quitar otros estímulos sensoriales, ¿vale? Que te estaba saboteando y te estaba sacando energía hacia afuera, ¿no? Entonces estás concentrado haciendo algo que te aporta, que disfrutas. Eso también es Sí. meditación. Estar aquí en el aquí y en el ahora, ¿no? En el presente. Claro, eso es. Ujú, ujú. Bueno, y ya esto me lleva al estrés, ¿no? O sea, em, el estrés, se ha dicho aquí con otros invitados de la salud Ujú, que puede ser la pandemia del siglo XXI, ujú, que nos morimos de estrés, que ujú, básicamente todas las enfermedades inflamatorias pueden ujú. derivar de eso. Claro. También sobrepeso, problemas de sueño y todo eso. Mm. ¿Cómo maneja la medicina tradicional china el estrés?
Es que el problema es que no te mueres del estrés. Ese es el problema. El estrés es un estado diría como que está en intermedio entre enfermedad y salud. Y ese es precisamente el problema, ¿no? Tú puedes estar en estrés, pero tú sacas una analítica y estás bien, ¿vale? Entonces el médico va a decir, usted está sano, ¿vale? Pero no, pero sabes que no estás bien, ¿no? Entonces a este estrés, ¿vale? Pues ahora lo llamamos como inflamación de bajo grado o proceso oxidativo o inflamación crónica, ¿vale? Entonces es como justo no estás en enfermedad, pero tampoco estás en salud. Eso está precisamente el campo de actuación de la medicina china, ¿vale? Porque cuando tú ya estás en un estado de enfermedad, pues es como que ya tenemos que curar, ¿no? Pero justamente en ese estado de estrés, ¿vale? Que todos vivimos, y yo también sufro mi estrés, ¿no? Entonces, la medicina china te ayuda a que corrijas, ¿vale? A volver a tu estado más natural, ¿vale? A que puedas descansar mejor, a que pueda conectar más contigo y no ir hacia el otro lado que ya es la enfermedad. Precisamente si antes he dicho que la meditación y no olvidar el buen descanso, ¿vale? Un descanso reparador es el elemento agua. Fíjate, la palabra inflamación. La palabra inflamación viene de inflamar, en fuego, ¿vale? Inflamar es fuego, ¿no? Y la persona está en fuego. Y en la medicina tradicional china decimos que el estrés es el fuego, ¿vale? El fuego que consume el agua. Cuando más estrés, cuando más activado el fuego, más vas a consumir el agua. Entonces, más vas a estar cansado, sin energía o disperso y no puedes descansar bien. Y si no tienes agua, si no tienes yin, luego al día siguiente el yang también va a verse disminuido, ¿no? Y entonces, precisamente, la meditación, el estar con uno mismo, el descansar bien, ayuda a controlar el fuego del estrés. ¿Vale? ¿Cuál es la química del estrés? Son las dos hormonas, ¿no? La adrenalina, que responde a una respuesta de lucha-huida, que es precisamente la respuesta del estrés, y también está el cortisol, ¿vale? Y entonces en la medicina china decimos que son justamente dos hormonas estimulantes, ¿vale? Son dos hormonas de tipo fuego, de tipo, cuando te estimula es como que activa el fuego, ¿no? Y consume tu agua. Cuando más cortisol, cuando más adrenalina en la sangre, en tu cuerpo, menos energía, agua vas a tener. Entonces, más difícil te va a ser conciliar el sueño y ya no por decir, pues practicar la meditación, ¿no? Porque te cuesta frenar ese caballo, ¿no? Que está desfogado. Sí. Entonces, tenemos que siempre estar ahí ajustando entre nuestra agua y fuego, nuestro yin y yang. Necesitamos fuego. Fíjate, ya el hecho de que tenemos una temperatura corporal constante de 36 y medio de temperatura, ya es el fuego que hablamos en la medicina china. Y ese fuego nos permite estar en actividad. Nos permite desarrollar nuestra profesión, nos permite estudiar, aprender, interactuar, lo que es desarrollar la vida durante el día, durante la luz del sol, ¿no? Pero a la vez ese fuego se necesita controlarse por el agua, que es el descanso, la meditación, el reposo, ¿no? Si el agua es insuficiente, el fuego se dispara. Y entonces, piensa en antes hemos hablado de un coche, ¿no? Un coche potente gasta más gasolina. Entonces, si tú tienes mucha actividad del motor, tienes un motor muy potente, alcanzas mucha velocidad, pero a la vez el precio que tiene que pagar es consumir más gasolina. Y cuando antes acotas la gasolina, pues el coche se va a parar.
¿no? Pues de la misma manera necesitamos ese equilibrio de decir, el agua tiene que controlar a que el fuego no exceda, no sobrecalienta, pero el fuego también tiene que calentar el agua para tener nuestra actividad, ¿no? Nuestra temperatura fisiológica de 36 grados y medio y que podamos tener capacidad de interactuar, trabajar, estudiar, ¿no? Vivir, ¿no? Es el equilibrio de yin y yang, agua y fuego, ¿no? La verdad es que es muy ilustrativo el tema de los elementos Mm. para comprender la vida. O sea, me está gustando mucho los Es ejemplos. que es la vida misma, Sí, sí. sí, sí, está muy bien. Bueno, dicen que la persona que va a vivir 150 años ya ha nacido. ¿Tú qué opinas de esto? Sí, porque tiene mucho que ver con también con la investigación de los telómeros, ¿vale? De la capacidad de regeneración y de perdurar la vida celular del cuerpo, ¿no? Lo de 150 años no lo sé, pero sí que en la medicina tradicional china siempre hemos hablado de que la edad del cielo son los 120 años, ¿vale? Y eso tiene una justificación. Hablamos de los 5 elementos y hablamos de que cada 12 años, que son los 12 horóscopos, claro, en la cultura china, cada horóscopo ocupa un año, no como un mes, ¿no? Sí, Como sí. aquí, pero son 12 también, ¿no? Entonces, cada 12 años es un ciclo vital. Entonces, cuando multiplicas 5 elementos por 12 horóscopos, por 12 el ciclo vital, tenemos 60 años. Sí. Y como tenemos el yin y el yang, tenemos 120 años, ¿no? Ese es el cálculo de la edad del cielo. Si buscas en la, ¿cómo se dice? En la hemeroteca, ¿no? Hemeroteca. Hemeroteca del periódico La Razón, Sí. la primera edición de la portada del periódico La Razón, me acuerdo muy bien porque, claro, como era un nuevo periódico, Sí. ¿no? Pues lo anunciaba por todos los lados, ¿no? Y ponía la primera portada. Y el titular de la primera edición del periódico La Razón es Viviremos los 120 años. Ese es el titular, todo el mundo lo puede, les invito a buscarla en Meloteca de La Razón, ¿no? El titular ponía Viviremos 120 años y eso era un artículo de investigación científica, ¿vale? De decir que por genética el ser humano tiene la capacidad de vivir los 120 años. Probablemente ahora con más investigaciones, con más desarrollo, podremos vivir 150 años, ¿no? Pero en la medicina china, pues yo siempre me quedo con lo que conozco, ¿no? Que es la medicina china. Siempre hemos defendido, pero desde hace miles de años, de que el ser humano tiene que alcanzar la edad del cielo. La edad del cielo son los 120 años, ¿no? Creemos que estamos aquí porque descendemos del cielo y cuando nos vamos de este plano, volvemos al cielo, ¿no? Por eso lo de edad del cielo. Sí. Qué bonito, ¿eh? O sea, me gusta la manera de entender todo, ¿no? La naturaleza, tal, porque además es una manera que si yo fuera un niño chino, Sí. integraría y comprendería la vida antes. O sea, ¿no? Porque es una manera de, como son historias, Ajá. que ayudan a entender todo. Por eso yo creo que yo cuento con esa suerte, ¿no? De haber vivido en los dos mundos o las dos culturas, ¿no? La china, la oriental y la occidental. Y la verdad que yo siempre aconsejo a que la gente tome la mejor parte de cada cosa, ¿no? Igual que antes hemos dicho, la tradición y la modernidad. Sí. Todo depende de cómo lo tomamos, cómo lo aprovechamos, ¿no? Si podemos darle buen uso del conocimiento ancestral del Oriente, que aquí también en Europa también tenemos muy buenos conocimientos, mucha sabiduría ancestral también Sí. tenemos, ¿no? Lo que Sí, pasa es que no se le hace caso. Claro, pero es que porque la balanza se está inclinando hacia la modernidad porque nos parece algo superior y efectivamente en muchos sentidos es superior, ¿no? Pero ¿con respecto a qué? ¿Vale? Yeah. Es superior con respecto a que ahora puedes ir por el cohete y llegar a la luna, a vivirte en la luna, mientras que aquí la Tierra tenemos realmente paraísos donde puedes disfrutar, ¿vale? O decir, pues que me traslado a la luna para seguir sobreviviendo, mientras que aquí en la Tierra hay gente que se está muriendo de hambre, ¿no? Es como que depende de
¿Para qué lo quieres utilizar? ¿Qué prioridad le das, ¿no? Si nos centramos como máxima prioridad del ser humano como la salud, ¿vale? Como fijando la salud como la máxima prioridad como biológicamente hablando de un ser humano, entonces podremos encontrar esa balanza. Lo que pasa es que el equilibrio, ¿no? Entre modernidad y tradición. Lo que pasa es que ahora se está inclinando esa balanza en pros de la modernidad, la tecnología, pero muchas veces va en contra de tu propia salud. Y muchas veces, si nos damos cuenta, estamos intentando sacar soluciones a problemas que nosotros hemos creado. Hemos generado. Sí, claro. Total. Y entonces, en realidad, para ser feliz o para vivir sano, no necesitamos tantas cosas. ¿Vale? Yo soy más terrenal, ¿no? De decir, lo que he dicho antes, hay que tomar la tierra, hay que tener los pies en la tierra. Si tenemos los pies en la tierra, sabemos que más o menos tenemos una edad de cielo que son los 120 años a lo que podemos aspirar, pero si no llegamos a eso, pero al menos ser longevo con salud, y eso puede suponer un éxito de la vida como biológicamente hablando de un ser humano, ¿vale? Que es alcanzar una edad longeva con salud, ¿vale? Eso sería biológicamente hablando el éxito de un ser humano, ¿no? Entonces, si nos ponemos en prioridad este objetivo, pues es que realmente nos damos cuenta de que no necesitamos tantas cosas. Tantas comodidades, ¿no? Sí, tantas cosas ajenas al cuerpo, porque el cuerpo no necesita tanto, ¿vale? No necesita tanto. Muchas veces es la dopamina, es esa sensación de éxtasis que busca más y más y más y busca cosas estimulantes que, claro, te sientas bien en ese momento, ¿vale? Pero luego caes en un nivel de frustración todavía mayor, por lo tanto necesitas aún más dosis de estimulante, ¿no? Entonces estamos con ese altibajo emocional, pero realmente el ser humano en realidad necesita muy poquito para vivir y vivir bien y vivir en salud. ¿Qué es para ti la felicidad? Desde el punto de vista de medicina tradicional china, lo que dije antes es la salud. Si tenemos salud, podemos tener felicidad. Si no tenemos salud, no hay felicidad. Sí, pero para el doctor Liu Chen, ¿qué es la felicidad? Sigo diciendo lo mismo. ¿Esa? Salud, ¿vale? Para mí, mi máximo aspiración personal es la salud, no solo físicamente hablando, sino también psicológica, emocionalmente hablando. Es la salud. Si yo tengo salud, puedo decir que soy un ser humano exitoso, biológicamente hablando. Pero tú puedes tener mucho éxito a nivel profesional, a nivel académico, a nivel financiero, pero si no tienes salud, no tienes éxito como biológicamente hablando como un ser humano. Como una extensión a esto, ¿no? En China, en Oriente, tenemos mucha tradición de decir, si viaja a Asia, ¿no? Va a ver si hay un árbol milenario, centenario, se le suele poner una cinta roja, ¿vale? Además se le suele venerar, ¿vale? A un árbol milenario o centenario, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, si se construye una carretera, pero justo hay un árbol de medio, se sortea la carretera para respetar ese árbol, ¿no? Entonces, pensemos, ¿no? Ese árbol, probablemente alrededor de ese árbol centenario, milenario, probablemente era un bosque, ¿vale? Pero los otros árboles puede que no haya alcanzado cientos de años o miles de años, como este que tenemos ahí delante, ¿no? Porque durante los cientos y miles de años puede haber pasado muchas cosas, ¿vale? Puede caer un rayo y partirle el árbol, puede haber un incendio, puede haber una plaga de insectos, puede venir el hombre y talar el árbol, ¿no? Puede haber muchísimas circunstancias para que ese árbol no sobreviva, ¿vale? Pero si ese árbol en concreto ha podido sortear todas las dificultades, ¿vale? Y sigue vivo después de cientos
o miles de años, ¿vale? Entonces, los chinos, los asiáticos dicen, uy, este es un árbol divino, ¿no? Sí. Es como que tiene una energía capaz de sortear las dificultades, ¿no? Entonces es divino. Dejando aparte lo que es las creencias o las divinidades, lo que podemos decir que ese árbol centenario, biológicamente hablando, ha tenido éxito, Sí. mientras que otros árboles alrededor suyo, si ya no está ahora, es porque biológicamente no han podido perdurar tanto tiempo, aunque su genética sí que permite, ¿no? que viva tantos años como ese árbol centenario que tenemos. Pues los seres humanos igual, somos iguales, ¿no? Biológicamente, si podemos decir, podemos alcanzar los 120 años de edad. Bueno, podemos quedar con que podemos ser longevos con salud, ¿vale? Entonces, biológicamente hablando, una persona es exitosa cuando alcance este objetivo. Y para mí, la salud es el elemento más importante que luego permite todo el resto. O sea que la felicidad y el éxito estarían ligados y serían sinónimos en este caso. Para mí sí, totalmente. Sí, lo tengo muy claro. No, si me pone a elegir entre dinero, amor, felicidad, salud, ¿vale? No tengo ninguna duda en elegir la salud. Si tienes salud, tienes todo el resto. La última. Si imagínate que llegas a esos 120 años y miras atrás, echas un vistazo de tu vida, ¿qué te gustaría sentir? Pues suponiendo que haya alcanzado ese éxito biológico, ¿vale? De la edad del cielo y estando en salud, ¿vale? Lo que suelo decir, pues longevo y sano, lo que más satisfacción me da sería de cuántas personas hayas podido ayudar, ¿vale? Y primero lo voy a decir que puede sonar un poco egoísta, que es que primero el bienestar o la salud es mi responsabilidad. O sea, que mi máxima es mi salud. Vuelvo a decir, es mi felicidad y mi bienestar. Esa es mi máxima, ¿vale? ¿Por qué? Porque es mi responsabilidad. ¿Vale? No es la responsabilidad de una tercera persona, mi salud y mi felicidad, el sentirme bien con uno mismo, conmigo mismo, ¿no? Pero cuando tú alcanzas ese objetivo de que te sientes bien contigo mismo, puedes extender esa energía positiva hacia las otras personas, ¿vale? En la sociedad actual suele fallar, y eso pasa mucho con la clase política, ¿no? Es decir, yo no estoy en equilibrio con uno mismo, pero intento solucionar problemas de otros, ¿vale? Si tú no estás en equilibrio contigo mismo, no vas a poder ayudar bien a otras personas. Eso pasa mucho también con mis pacientes, y especialmente mujeres que son muy sacrificadas, ¿no? Son mujeres que por encima tienen a sus padres, por debajo tiene a sus hijos, en medio tiene a su marido, a su familia que atender, y intenta dar todo de sí para agradar, para hacer que todo el mundo esté bien, sacrificando su propio bienestar. Y eso no es bueno, no es natural, ¿vale? Y no estoy hablando de algo egoísta, sino que tu primera responsabilidad de cada uno de nosotros es ocuparnos de nuestro bienestar, de mi propio bienestar. Y cuando yo estoy bien conmigo mismo, tengo posibilidad y tengo capacidad de ayudar a los demás. Pero si yo no estoy bien conmigo mismo y intento ayudar, aunque la intención es buena, de ayudar a otras personas, entonces vas a ayudar más. Porque si tú no estás en equilibrio, no vas a ayudar bien a otras personas. Por eso digo que la clase política pasa eso, ¿no? De que uno no está bien consigo mismo y intenta solucionar el problema de otros. Entonces nunca vamos a tener esa armonía, ese equilibrio que buscamos los seres humanos. Pero si cambiamos un poco el punto de vista, ¿no? Si ahora estoy bien conmigo mismo, en realidad, si cada uno de nosotros se encarga de su propio bienestar, entonces, en este mundo, primero, no habría robos.
no habría violencia. Y ya hablando así macroscópicamente, pues no habría guerras, ¿vale? Robo, violencia y guerras siempre es cuando uno quiere a costa de otros. Pero si yo estoy bien conmigo mismo, estoy en paz conmigo mismo y cada uno de nosotros está en paz consigo y tiene su bienestar, podríamos tener la sociedad perfecta. Sí. Pero no es así. ¿Vale? No es así. El problema del ser humano muchas veces es intentar buscar su bienestar a costa de otra persona. O lo que hablamos desde el inicio del podcast, ¿no? De que traslado la responsabilidad de mi bienestar y de mi salud a una tercera persona, cuando uno mismo es plenamente responsable de su bienestar y de su salud. Ujú. Entonces, bueno, me haría feliz el poder, primero, bien conmigo mismo. Suena egoísta, pero no es No, así. no lo es. Es ser responsable conmigo mismo de encontrar mi salud, mi bienestar y mi paz. Y cuando tengo esto, el poder ayudar a la mayoría de las personas posible. Y por eso, Jacobo, estoy aquí. Estoy aquí en este podcast también porque pienso que el mensaje que podemos transmitir, ¿no? Con este podcast y también mis libros, Ujú. cuando estoy en la consulta con mis pacientes o cuando imparto un curso o cuando doy una conferencia, es que intentar hacer que ese mensaje positivo llegue a la mayor cantidad de personas posible, ¿vale? Y gracias a ti también de que, bueno, pones este canal, ¿no? Para que llegue a mucha gente. Y esto realmente me hace muy feliz. Muchas gracias. Gracias a ti. Y nada, ¿te queda algo por decir? ¿Alguna pincelada que quieras transmitir? Se puede hablar de muchas cosas, pero yo creo que, fíjate que esta charla hemos tocado puntos esenciales, Sí. ¿vale? Y la esencia muchas veces no es tan complicada. ¿Vale? La esencia, no hay que estudiar una carrera y un doctorado, ¿vale? Lo que acabo de decirte que si podemos conseguir salud, paz y bienestar con uno mismo, ¿vale? Pues podemos hallar la felicidad. En realidad no es tan complicado. Entonces yo creo que me quedo con este punto, ¿vale? Porque, bueno, termino diciendo una frase, ¿no? Del libro de Emperador Amarillo, ¿vale? Que podemos decir que es la Biblia, ¿no? De la medicina tradicional china. Y el libro consiste en una conversación entre el Emperador Amarillo, que es como el soberano, ¿no? Y su consejero. Y el consejero es un ministro, pero ese ministro a la vez es el médico, porque es que el saber administrar un país es muy parecido a saber administrar la salud del cuerpo, ¿no? Y entonces el ministro, en realidad, el consejero, es un sabio, ¿vale? Que sabe de cómo hay que vivir en salud y cómo a la vez podemos gestionar bien un país, ¿no? Y entonces el libro de Emperador Amarillo habla de esto, ¿vale? De hecho, no solo habla de salud, no solo habla de medicina, sino habla también de cómo gestionar una sociedad, de cómo conseguir una vida plena, ¿vale? Muchas cosas filosóficas, ¿no? Y es un libro que se considera como la Biblia de la medicina tradicional china. Y en una de esas preguntas, ¿vale? Que le hizo el emperador Amarillo al consejero Chipo, se llama, ¿no? Es como, ¿cómo podemos no enfermar? ¿Vale? La pregunta es como que, ¿cómo el ser humano puede no enfermarse? ¿Vale? Y entonces, claro, si ahora llevamos esta pregunta a un médico o a cualquier persona de este mundo, ¿vale? Pues que la respuesta va a ser una carrera de 6 años de medicina y un máster y un doctorado y mucho más, ¿vale? Puede ser toda la ciencia de medicina que tenemos hoy en día para dar la respuesta de cómo podemos no enfermar. Pero la respuesta del consejero Chipo, que es un sabio, fue tan sencilla que era una frase, que es vivir con un corazón limpio y pocos deseos.
con esta frase resolvió una pregunta que puede ser tan complicada para la medicina de hoy en día, con simplemente eso, vivir con un corazón limpio y pocos deseos. Y yo creo que ahí reside la esencia de la medicina china, pero también podemos decir que es la esencia del ser humano. Como he dicho antes, no necesitamos tanto. Probablemente el hecho de necesitar tanto nos lleva a enfermar. Entonces, un corazón limpio y pocos deseos nos ayuda a vivir en salud, y si tenemos salud, tenemos felicidad. Pues está genial para acabar. Así que, Liu, muchas gracias por estar en Risas y Chocolate. Muchas gracias a ti por invitarme y por prestar el canal, ¿no? Para que este mensaje llegue al mayor número de personas posible.